¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, uy, se me cae mi celular. Estamos ya por aquí, son 5:30. Estamos comenzando lo que es ya nuestro grupo con vida para mujeres. Hoy vamos a tener una lección, más bien varias lecciones en una, porque se llama Lecciones de Lázaro. Lecciones de Lázaro. Entonces vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Recuerden que estamos estudiando este libro, Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta. Entonces vamos a poner en manos de nuestro Dios este tiempo para que sea su Espíritu Santo el que nos hable, el que nos ministre, el que siembre esa buena semilla en nosotros. Padre, te doy muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad que me das de poder compartir con tus hijas, con tus hijos de este tema, de poder aprender juntos de lo que hay en tu corazón, Señor, y que sé que estas lecciones de Lázaro van a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Bendice este tiempo y que tu Espíritu Santo tome control de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, qué bueno que ya están por ahí. Ya los estoy viendo. Hola, mamá. Y pues bueno, hoy es Lecciones de Lázaro. Hoy vamos a ver un tema que en verdad anoche yo estaba terminando de estudiarlo y de verdad que fue un tiempo de mucha bendición, porque entendí muchas cosas que quizás a veces no logramos entender cuando estamos viviendo tiempos como estos, tiempos en donde lo que queremos es que ya pase todo, ¿no? Ya queremos brincar este bache, este valle, ya queremos pasarlo. Entonces yo puedo decirles que, por ejemplo, yo, Mónica, que tiene un poquito de Marta ahí adentro, a veces le gusta tener las cosas bajo control. Por eso soy muy organizada, soy muy disciplinada, pero cuando las cosas se me salen de control, me siento insegura, porque esa organización, ese tener todo bajo control, a mí me brinda seguridad. Entonces, hola Antonio, bendiciones, un abrazo hasta España. Y entonces cuando yo me salgo de eso, estoy como que en un plano donde ya no siento la misma seguridad. Entonces he tenido que aprender a confiar en Dios, a confiar de todo, a dejar todos mis planes en sus manos, para que de esa manera yo pueda realmente vivir esa paz y esa vida abundante y esa vida de libertad que Cristo nos dio en la cruz. Pero no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las películas, al menos yo soy de que a veces cuando estoy viendo una película, si hay algo que no me gusta, porque es una película, no sé, de acción o de suspenso, pues lo que yo tiendo a hacer literal, aún a mi edad, me tapo la cara o le adelanto, ¿no? Pero la vida real no es como una película. En la vida real no podemos adelantarle con el control remoto, no le podemos adelantar. Tenemos que vivir lo que nos toca vivir. Entonces, tenemos que enfrentar esas situaciones o esos problemas, esas circunstancias de vida que son difíciles. Y Lázaro tiene mucho que enseñarnos en esta tarde. Tiene muchas lecciones para enseñarnos esta tarde. Desde la visita de Jesús a la casa de Lázaro, de María y Marta, en Betania, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron muchísimo. Ya no volvieron a ser igual después de esa visita. Y vamos a ver que nunca más volvieron a ser igual después de ese tiempo. De pronto Lázaro enferma de gravedad, y quiero que vayas a Juan 11, porque vamos a leer juntos esta porción de la palabra. Juan 11, del 1 al 17. Son 17 versículos, pero que vamos a ir leyendo así rapidito. Juan 11, del 1 al 17. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió, nos está dando un contexto, fue la que ungió
al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, pongan mucha atención en eso, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a esa Marta afanada, a esa Marta que todo el tiempo estaba atribulada con tantos afanes. Jesús la amaba. Y dice a su hermana, ya ni siquiera menciona a María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó, qué incongruente, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. O sea, ¿quieres ir a Betania? Eso es lo que le están diciendo, donde te quieren apedrear, donde quieren matarte. ¿Quieres ir otra vez allá? Y dice el versículo 9, y respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y en el verso 12 dice: y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Entonces es como que, ¿para qué te preocupas tanto si ya se durmió? Está dormido, o sea, no está enfermo de tanta gravedad como nos han dicho. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro porque Jesús es Dios y Jesús sabía que Lázaro ya había muerto. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, o sea, me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, dijo: vamos porque pues vamos a morir todos apedreados, es que vámonos, pues ya qué. Ajá. Y el verso 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días, pongan atención en ese número, 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Génesis, y voy a traer a colación esto, Génesis muestra una historia de amor entre nuestro Creador y su creación. A pesar del intruso que es Satanás, hay un plan que busca darnos un final feliz en todas las cosas. Un plan que busca y que nos ayuda a aprender de su gran amor y misericordia para nosotros. Marta y María aprendieron aquella tarde, aquel día, en que temieron que todo había terminado. Para su hermano, que Dios siempre tiene un propósito mayor, aun y cuando parece que la esperanza se ha perdido. Y la lección número 1 que vamos a aprender de Lázaro esta tarde es: la voluntad de Dios no siempre obra en línea recta. No siempre obra en línea recta. Es decir, no va del punto A a B, a C, o del 1 al 2 al 3. No lo hace de esa manera. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Es decir, toda circunstancia, toda situación ayuda a bien a los que amamos a Dios. Todo. Nada se desperdicia, nada queda fuera, no hay cabos sueltos. Todo ayuda a bien. Todo forma parte de un plan maestro. Quizás lo que yo he vivido, como les decía yo a mis alumnos y a sus papás hace unas semanas, les dije, pueden darse cuenta de cómo Dios obra, de modo que nosotros tuvimos que quedarnos sin trabajo para volver a abrir la escuela, para que ustedes entraran a esta escuela y estén siendo instruidos en la manera que Dios quiere que sean instruidos.
Y es donde uno comienza a ver que una circunstancia que es difícil para uno, para otro va a ser de bendición. Porque eso va a obrar para bien de otros. Y que la circunstancia de otro va a obrar de manera que me bendiga a mí. Porque estamos siendo fieles a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Que es saber esperar en Él. Que es confiar en Él. Entonces, ¿va a haber giros inesperados en nuestra vida? Sí, sí la va a haber. No te inquietes. Esto es lo más interesante de todo esto. No te inquietes. Dios es más grande que todo. Dios es más grande que el cáncer. Dios es más grande que el COVID. Dios es más grande que la muerte. Dios es más grande que una escasez financiera. Dios es más grande que una diabetes. Dios es más grande que todo. Su fidelidad es grande. Grande es su fidelidad. Satanás siempre va a hacer lo posible por arruinar las cosas, pero Dios va a apagar esos dardos de fuego que vienen en nuestra contra. En el verso 14 y 15 de Juan 11 dice, vemos algo que al menos cuando yo lo leí la primera vez hace ya varios años, a mí me sacaba de onda, porque ¿por qué Jesús esperó? ¿Por qué Jesús no fue antes y le sanó? ¿Por qué se esperó hasta que muriera Lázaro? Y saben que a veces nosotros podemos decir lo mismo. ¿Por qué no hay una cura real para el COVID? ¿Por qué sigue muriendo tanta gente? ¿Por qué sigue muriendo personas con cáncer, con VIH? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y la verdad es que nunca sabremos el propósito que hay detrás de todo esto hasta que veamos a nuestro amado Jesucristo cara a cara. Y quiero que vayas a ver Apocalipsis, a leer Apocalipsis, que precisamente los jueves estamos estudiando Apocalipsis. Vayas a leer lo que dice Apocalipsis 21:4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vivimos en un mundo caído, en un mundo que está de cabeza, que cuando nosotros leemos la palabra que dice, ama a tus enemigos, decimos, no hombre, es que lo que nos pide nuestro Señor es contrario a lo que vivimos, es al revés, es el mundo al revés. La Biblia, no, es el mundo correcto. Lo que pasa es que vivimos en el mundo al revés. Vivimos en un mundo caído, donde nuestra certeza debe ser, viviendo en ese mundo caído, que nada nos va a separar del amor de Dios. Nada. Que como dice Romanos 8:35, y quiero que vayas ahí, a Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y espada es muerte. Ajá. Y entonces dice en el verso 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, o sea, ni este 2020, ni lo porvenir que no sabemos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada nos separa del amor de Dios. Este virus es real. La escasez también es real. La escasez es real. Hay gente que se quedó sin trabajo. Hay gente que está robando y que está dispuesta a matar para llevar alimento a su casa. No es que sean malos en esencia, sino que tienen una necesidad. Y que en la desesperación y en el desconocimiento de Dios están dispuestos a hacer todo por suplir esa necesidad. Entonces la violencia es real. Todo es real. Las cosas malas suceden a buenos y a malos. Así como sale el sol sobre justos e injustos y llueve sobre justos e injustos,
igual lo mismo pasa. Nos pueden suceder cosas malas siendo sus hijas. Nos pueden suceder. No somos intocables. Recordemos que vivimos en este mundo, pero que no pertenecemos a él, y eso es lo más importante. Vivimos aquí, pero no pertenecemos a él. Recordemos que estamos sentados en lugares celestiales, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Juan 11:5 me llama la atención, y por eso les dije, pongan atención a esto, porque Juan 11:5 dice, el que amaba, dice, llamaba a Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. O sea, amaba a Jesús a Marta. Y su amor, eso es lo que nos debe quedar claro, su amor es el que nos sostiene. Su amor es al que debemos de aferrarnos. A ese amor tan infinito, tan inmesurable, es en el que debemos de aferrarnos. Pero ¿qué hago cuando su respuesta demora? ¿Qué hago cuando, como en este caso, estamos orando por mi amiga Cristel, ya va por un segundo catéter? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando las cosas parecen no salir como nosotros queremos? La lección número 2 de Lázaro dice que el amor de Dios algunas veces se demora por nuestro bien y para su gloria. Los seres humanos buscamos respuestas racionales. Nosotros comenzamos a decir, bueno, entonces, ¿que no hay un mejor tratamiento? O sea, ¿no le pueden ofrecer esta otra cosa? ¿Por qué no intentan algo más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no hicieron este estudio? Nosotros nos preguntábamos con mi hermana. ¿Por qué no le hicieron el estudio? Porque queremos respuestas racionales para poder digerir eso que se está viviendo, esa situación, esa circunstancia difícil que se está viviendo. Somos seres humanos. Queremos una respuesta racional. Los judíos hacían las mismas preguntas, ¿por qué y para qué? Y no sé si ustedes recuerdan el pasaje en donde Jesús sana a un ciego de nacimiento, y es bien increíble cómo los evangelios dicen que era un ciego de nacimiento, y lo sana, y entonces los judíos vienen y dice, intentándole, le hacen estas preguntas, oye, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Porque él pecó o sus padres. Y cuando hace esa pregunta de pecó es como si el bebé en formación en el vientre hubiera cometido un pecado que lo hizo nacer ciego. O sea, ¿cómo? No puede ser. Es como si un niño cuando nace con un labio leporino, o nace con un síndrome de Down, o nace con una parálisis cerebral, ¿es porque pecó dentro del vientre de su madre? ¿O es porque su papá y su mamá pecaron? ¿O sus abuelos o los bisabuelos? ¿Y por eso nace así? No, nació ciego, simplemente. Y Jesús lo que estaba diciendo es, ¿sabes qué? La religiosidad siempre está basada en la causa y el efecto. ¿Qué sucedió? Porque hay un efecto, hay una consecuencia. Este pecó, hay una consecuencia. Una cosa, como decía hoy yo en la mañana con los niños en el devocional, es que uno reconozca que cuando uno ha cometido un pecado real, has mentido, has robado, has adulterado, hay una consecuencia por ese pecado, y que Dios nos perdona por ese pecado y hay una consecuencia que enfrentar. Pero en este caso no había ningún pecado que perseguir como los religiosos lo hacían, sino que ellos tenían aquí en su cabeza que la paga del pecado es muerte y que no hay sufrimiento sin iniquidad, porque todo tiene una causa. Todo hay una causa. Donde hay aflicción, mis queridas, amadas hermanas, no significa que hay pecado. Donde hay aflicción, lo repito, no significa que hay pecado.
Dejemos de lado esa religiosidad que está buscando de manera racional una causa para el por qué las personas viven lo que viven, sino que al contrario estemos abiertos, tengamos un corazón enseñable, porque quizás nunca llegaremos a comprender totalmente todo, pero debemos estar ciertos del amor de nuestro Dios. Y la tercera lección que nos da Lázaro es que los caminos de Dios no son nuestros caminos, pero su camino sigue siendo digno de confianza. Marta y María expresaron su dolor, sus dudas, sus miedos, pero todo eso que sintieron lo cambiaron por la seguridad en Jesucristo. Por eso le llamaron, porque tenían la seguridad que Jesús podía hacer algo. Tenían esa seguridad. Entonces, ¿sabes qué? Aférrate a la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, ya sea que vemos demasiadas redes sociales, demasiado televisión, malas noticias. Sí, es bueno estar enterados de lo que sucede, pero demasiado hace que dejemos de creer en lo realmente importante, que es la palabra de nuestro Dios. Es demasiado ruido para nuestra alma, demasiado ruido para nuestro espíritu. Aferrémonos a su palabra y aprendamos la gramática de Dios. La gramática de Dios nos ofrece dos reglas gramaticales, fíjense. La primera es: nunca pongas un punto final donde Dios ha puesto una coma. Es decir, Jesús pudo haber sanado a Lázaro con solo decir una palabra, pero esperó 4 días. 4 días esperó. Nunca pongas ese punto final donde Dios ha puesto una coma. Tienes que esperar y confiar en los tiempos de Dios, que a veces las situaciones pueden ser difíciles, muy difíciles, pero no perdamos la confianza en nuestro Dios, no perdamos la confianza en sus tiempos, porque nuestro Dios es sabio y Él sabe cuándo estamos listos para recibir la respuesta de aquello que estamos pidiendo. La segunda regla de gramática que vamos a aprender hoy es que nunca pongas una coma. Hace rato era un punto en lugar de una coma, un punto final. En esta es una coma donde Dios puso un punto. Eso es lo más difícil. Esta regla creo que es la más difícil. Nunca poner una coma donde Dios ya puso un punto. Fíjense lo que dice Mateo 16:21. Mateo 16:21 dice esto. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En ese momento que Jesús estaba hablando con sus discípulos, sale nuestro querido Pedro, ese discípulo, sale y le dice: no digas eso, no Señor, ¿cómo crees que vas a sufrir? No. Y Jesús voltea y le dice: te reprendo, Satanás. O sea, no quieras poner una coma donde Dios ya dijo lo que va a hacer. No quieras hacer más largo. No quieras evitar las cosas cuando Dios ya dijo lo que tiene que ser. Entonces Pedro lo lleva aparte, le dice: no, Señor, y Jesús lo reprende. Pero ¿a quién reprende? A Satanás, no a Pedro, que eso es lo más importante. Jesús sabía que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de maldad. Entonces, los puntos finales pueden ser decir adiós a un amigo. Quizás falleció y ha seguido aferrada a eso. O quizás no ha fallecido. Quizás es algo del pasado. Decir adiós al pasado. Ese es un punto final. Dios ya puso un punto final, porque aferrarse al pasado. Hay que soltar. Decir adiós quizás a un cónyuge, a un padre, a una madre, a un trabajo,
a una ciudad, a un prejuicio, a una situación financiera. Es que antes estaba bien, pero ahora ya no. Y eso nos lleva, fíjense bien, a la cuarta lección de Lázaro. El plan de Dios se desata cuando creemos y obedecemos. Y aquí vamos a ver que las dos cosas están implicadas. Lázaro murió, hace rato les dije yo, pongan atención a esos 4 días. Lázaro murió y fue sepultado. Había un duelo. ¿Por qué? Porque los judíos hacen un duelo cuando muere una persona. Y fíjense que estaba yo leyendo en el libro y dije, sí es cierto, ya lo había visto yo en unas series judías que he visto por aprender más de cómo son los judíos. He visto algunas series judías que son muy ortodoxas o a veces hashídicas. Las he visto en Netflix. Entonces resulta que cuando el que murió, el fallecido, no tiene tanto familiar, ¿qué creen que hacen los judíos? Pues contratan a gente que llore para que se vea, imagínense hasta dónde llegan las apariencias, para que se vea que el que falleció tenía muchos amigos, mucha familia, y entre más lloran quiere decir que era más querido, ¿verdad? Entonces, sucede que en la casa de Lázaro no pasó así, no hubo necesidad de contratar a nadie, la casa estaba llena. Nuevamente la casa estaba llena. Otra vez la casa llena. Pero ahora era porque Lázaro había muerto. Y Jesús llegó. Y sale Marta. Eso es lo más interesante. Sale Marta a su encuentro. No María. No María, la que había escogido la mejor parte, no salió. Salió Marta. Esa afanada, esa turbada, siempre teniendo algo que hacer. Marta es la que sale. Es la primera que sale a su encuentro. ¿Por qué? Porque ella ya era otra mujer. Ella ya había sido transformada en esa ocasión que Jesús había visitado su casa. Y vayamos a Juan 11 para ver lo que dice el versículo 21 y 22. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, fíjense lo que dice, ella expone su corazón, con humildad lo expone, pero dice, reconoce, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¡Wow! O sea, ella le está diciendo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sé que aún en este momento, en esta situación difícil, donde mi hermano está muerto, todo lo que se lo pidas a Él, a Dios, Él lo hará. Entonces, Marta era otra mujer. Y fíjense, el verso 23 dice, y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora vamos a poner atención en estos versículos. Porque Marta le dice, le contesta, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. La fe más la obediencia van de la mano. Eso es algo que debemos de tener claro. Se necesita fe para decidir obedecer. Y obediencia para decidir tener fe, para activar la fe. Cuando temblamos de temor. Fíjense muy bien lo que les estoy diciendo. Necesito fe para obedecer y obediencia para activar la fe cuando estoy temblando de temor. Cuando creo que las cosas van a venir mal. Porque es verdad, podemos temer de la enfermedad y aún de la misma muerte. Pero en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué Jesús esperó 4 días? ¿Por qué Jesús esperó 4 días? ¿Saben por qué? Los judíos piensan, y esa es su creencia, que el alma está apegada al cuerpo durante 3 días. De esa forma, quería decir que si él esperaba 4 días, significaba que Lázaro ya había muerto realmente. Ya no había manera que Lázaro volviera a la vida.
Los saduceos decían que no había resurrección. Los fariseos creían que sí había resurrección. Entonces había ahí un choque, ¿no? Y algo tenía que dejarles claro Jesucristo a los saduceos y aún a los fariseos, que creían que había resurrección, pero como que no estaban muy convencidos. Marta le dice: Señor, ya hiede, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Ya apesta. Diría mi sobrina Ana, yuk, y haría así, yuk, o sea, guácala, fuchi, ya apesta, lleva 4 días, se muere, ya está muerto, ya, fuchi, ya huele feo. La fe de Marta, fíjense muy bien, era para lo que podía haber sucedido, que es en el verso 21. O sea, ella tenía fe porque le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Era la fe para lo que podía haber sucedido. Tenía esa fe para lo que pudo haber sucedido. Le faltaba desarrollar la fe para el hoy. ¿Por qué? Porque ella tenía fe para lo que iba a suceder. Porque cuando Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella dice: pues sí, yo creo que en el día postrero va a resucitar. O sea, ella tenía fe para lo que pudo haber pasado y fue para lo que podría pasar, pero fue para el hoy no tenía. Para lo que hoy estaba pasando, para lo que en ese momento estaba sucediendo, Marta no tenía fe. Eso es muy importante. Desarrollar la fe. ¿Para qué? Para el presente, para el hoy, para hoy. No para el futuro. Todos creemos: sí, va a venir Jesús, sí, se va a acabar la pandemia, sí, sí se va a acabar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero hay que tener fe para hoy. Para hoy. Vayamos a lo que dice el verso 40. Jesús dijo: no te he dicho. Ajá. Porque ella le dice: es que ya hiede, y le ordena a todos: quiten la piedra. Pero es que apesta, Señor, apesta. Y le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, ¿no lo crees? La pregunta de hoy es: ¿creerás que verás la gloria de Dios en esa enfermedad? ¿En esa situación financiera tan difícil? ¿Crees que vas a ver la gloria de Dios en ese cáncer, en esa situación de COVID que estás viviendo, en ese desamparo, en esa situación de que casi crees que tu matrimonio ya no tiene remedio? ¿Creerás que verás la gloria de Dios? ¿Crees que vas a volver a salir de ese fondo en el que hoy estás porque perdiste el trabajo y hoy estás en problemas? ¿Crees que vas a volver a salir? ¿Creerás que verás la gloria de Dios? De eso se trata hoy. ¿De verdad crees que vas a ver la gloria de Dios? Porque la lección número 5 que nos enseña Lázaro es que el final nunca es el final. Solo es el comienzo. Ese retraso en nuestras oraciones porque querer ver la respuesta es el amor de Dios actuando. Es un acto de amor de nuestro Padre que sabe qué es lo mejor para nosotros. Nos quiere dar una nueva perspectiva. No solo para ellos les quería dar esa nueva perspectiva Jesús al decirles: ¡hey! Entiendan, hoy van a ver la gloria de Dios. Y dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale. Les dio una nueva perspectiva. A Marta, a María e incluso a Lázaro. Que estoy segura que Lázaro había visto a Jesús haciendo milagros, porque Jesús le amaba. Y quizás él murió pensando: pues no llegó mi amigo, le mandamos llamar y no llegó. Y no fue así. Él llegó en el tiempo que tenía que llegar.
y Él mismo experimentó la resurrección. O sea, wow. Wow. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el poder de convertir la muerte en vida, la tristeza en alegría, el sufrimiento en triunfo. Él llegó a tiempo. Él esperó 4 días, sí, pero llegó a tiempo. Llegó a tiempo para mostrar su poder, para mostrar que Él es la resurrección y la vida. Y que efectivamente, aunque muramos, si creímos en Él, viviremos. Habrá una resurrección. Porque Lázaro resucitó. Sus hermanas lo vivieron. Imagínense cómo podía haber ardido el corazón de Marta y de María al ver a su hermano salir de esa tumba, que después murió, mucho tiempo después. ¿Cómo sería el corazón de Lázaro de creer que su amado maestro, su amigo Jesús, lo hizo volver de la muerte? ¿Cuánta pasión habría en Lázaro para poder testificar del amor y del poder de Jesucristo? Y que estoy segura que cuando Jesús resucitó, Lázaro fue decir, claro, si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo habría de hacer él mismo? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 15:55. 1 Corintios 15:55. Porque aún hay más lecciones que Lázaro nos quiere enseñar hoy día. 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? La muerte nos hace cosquillas. Como les he dicho yo a los jóvenes en las semanas anteriores cuando comenzamos a estudiar Apocalipsis, nuestra finalidad no es no morir. Nuestro propósito no es no morir en este tiempo. Nuestro propósito es mantenernos fieles. Nuestro propósito, nuestra meta es creer en nuestro amado Jesucristo, en usar los dones que nos dio para este tiempo, en no quedarnos detenidos, sino actuar, porque para este tiempo estamos aquí, no para otro, para desarrollar la fe en este tiempo, no para lo que viene, para este tiempo. Jesús lloró, dice Juan 11:35, que Jesús lloró y nos muestra que es el Dios que llora con nosotros. Jesús lloró. Cuando Él ve, y hay quienes dicen, no, lloró al ver la incredulidad, no, lloró al ver esto, no, lloró. No, Jesús lloró porque sintió el dolor que había en Marta, que había en María, de estar viendo que su hermano había muerto. Jesús llora con nosotros en este tiempo. Él sabe lo que estamos pasando. Él se duele con nosotros. Él es un Dios que se conmueve con el sufrimiento. Por eso es misericordioso, por eso es compasivo, por eso nos ama. Hoy sufrimos, todos sufrimos, todos sufrimos. Hoy no entendemos, pero un día, en ese eterno mañana, allá en su presencia, el mismo Señor que hoy llora con nosotros, enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Qué hermoso, ¿no? Nos desatará de nuestros lienzos mortuorios de carne corruptible y seremos libres. De pronto entenderemos que todo lo roto, todo lo que un día nos dolió tanto, el abuso, la enfermedad, el abandono, la muerte, el rechazo, la indiferencia quizás, la ansiedad, la desesperación, la depresión, todo tomarán su lugar
y de repente comprenderemos que la mano de Dios estuvo sobre nosotros todo el tiempo y veremos la victoria. Y Lázaro hoy nos enseñó tremendas cosas. Hoy nos enseñó del amor de Dios. Hoy nos enseñó de los tiempos de Dios. Hoy nos enseñó a no darnos por vencidas. Hoy nos enseñó a seguir creyendo en el amor de nuestro Dios, a tener la certeza de que Él tiene cuidado de nosotras, de que sus planes son de bien y no de mal, para darnos ese futuro de bendición. Que sea lo que sea que estás pasando hoy día, tiene un propósito. Es que su nombre sea exaltado. Y no es porque sea un Dios ególatra, que quiero que sufran los demás para que mi nombre sea exaltado. No. Sino que Él anhela que conozcamos su corazón. Y que humanamente siempre buscamos respuestas racionales. Siempre queremos saber por qué, para qué, quién pecó. Y no es así. Es cómo mi Dios se va a glorificar en medio de este tiempo. Cómo nuestro Señor va a ser conocido y va a ser exaltado en medio de estos tiempos. Y pues nos vemos la próxima semana. El tema va a ser el corazón de Marta abierto a la enseñanza, porque eso es lo más importante en este tiempo, estar abiertos a la enseñanza que el Espíritu de Dios nos quiere llenar de su palabra y mostrarnos cuál es su propósito en medio de este tiempo, en medio de las dificultades. Entonces estemos abiertas a ser enseñadas por su Espíritu, por su palabra, pero sobre todo de confiar en la mano de nuestro Dios. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón. Gracias porque tú infundes aliento a nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque sabemos que tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Porque tus planes son de bien y no de mal. Porque, Señor, innumerables, incontables son tus maravillas, que no podemos olvidar ninguna de ellas, ninguno de tus beneficios. Que tú has llevado en la cruz todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos, Señor, nuestros problemas mentales, nuestros problemas físicos, todo lo has llevado, Señor, para darnos libertad. Y que por más difícil sea lo que estamos viviendo, tú tienes control de todas las cosas. Que debemos caminar y levantarnos cada día confiando y creyendo en que tú eres un Dios fiel. Que tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, Señor. Más que todas las cosas, Señor. Tú eres fiel. Que no confiamos en carros ni caballos, sino confiamos en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos. Que no confiamos en la medicina como que es lo que nos va a salvar, sino confiamos en ti, Señor, en que tú usarás la ciencia para que haya una cura para este virus, que tú usarás a los médicos para que puedan dar tratamiento correcto a todas esas mujeres, hermosas mujeres y valientes guerreros, porque también son valientes guerreros y hermosas guerreras que hoy están luchando en contra de la enfermedad, ya sea COVID, ya sea un cáncer, ya sea un SIDA, ya sea un lupus, cualquier enfermedad, Señor. Tú estás con ellos, tú estás peleando esa batalla. Muéstrales que tú estás tomándolos de su mano derecha, que tú eres quien sostiene su cabeza, que tú eres el que les da nuevas fuerzas, Señor. Y aquellos que hoy están abatidos, que hoy están tristes porque perdieron a un ser querido, Señor, muéstrales que tú lloras con ellos, que tú conoces su dolor, Señor, que tú te dueles con ellos también, y que les abraces en este momento, Espíritu Santo, trayendo consuelo y trayendo paz a sus corazones, haciéndoles ver
que tienes control de todas las cosas, que tú no los vas a desamparar, porque tú eres como esa gallina que junta a sus hijos bajo sus alas. Tú así los arropas, Señor, y ellos están seguros bajo tus alas, a la sombra del Altísimo, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo. Bendice a cada hija tuya, a cada hijo tuyo que hoy estuvo aquí, Señor. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana con este tema, martes 5:30 de la tarde. Nos vemos. Bye bye. Bendiciones. Bye bye.